por el proyecto de 2633/2021, mencionar que se cumplen hoy 80 años del asesinato de León Trotsky en su vivienda de México, allí en Coyoacán. Un sicario enviado por Stalin asestó el golpe que terminó con su vida. Pero esto no fue un acto irracional, sino que fue un frío cálculo político de la burocracia gobernante en la antigua Unión Soviética. Stalin encarnó el nombre propio de la burocracia contrarrevolucionaria que se apropió del poder del primer Estado obrero en la historia de nuestro planeta. En los inicios de la larga noche de la humanidad, como fue la carnicería humana de una nueva guerra mundial, Trotsky se erigía enfrente como un espectro de la revolución. Fue una inmensa personalidad revolucionaria, sin dudas el más importante teórico y estratega marxista del siglo XX. Es por eso que quien fuera junto a Lenin al frente del partido bolchevique, uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa de 1917, perdura en la actualidad como una figura reconocida, atravesando las fronteras, retomada por la historia y la literatura. Desde mi partido, el PTS, y los que conformamos el Frente de Izquierda, nos consideramos orgullosos continuadores de su tarea. Fue el organizador de la insurrección de octubre, que llevó a los trabajadores al poder, inaugurando una nueva etapa histórica para la humanidad. Fue arquitecto del Ejército Rojo, formado por 5 millones de obreros y campesinos, que logró vencer la invasión de 14 ejércitos imperialistas y al mismo tiempo fue fundador, junto a Lenin, de la Internacional Comunista, el punto más alto de la política revolucionaria de la clase obrera, buscando expandirla a todo el mundo. Expulsado en 1929 por la burocracia stalinista, organizó la oposición de izquierda internacional como continuadora del bolchevismo-leninismo, para luego fundar en 1938 la Cuarta Internacional y redactar también el programa de transición, un manifiesto que buscaba establecer un puente entre las condiciones y la conciencia de la clase obrera para que consiguiera elevarse y dirigir a los sectores populares hacia la toma del poder. A pesar del tiempo transcurrido desde su muerte, el nombre de Trotsky sigue evocando la perspectiva de la revolución social. Con motivo del centenario de la Revolución Rusa, el gobierno de Vladimir Putin auspició una miniserie plagada de distorsiones históricas y calumnias sobre la vida de León Trotsky, que después se difundió por Netflix. La lucha inclaudicable de Trotsky contra la burocracia stalinista lo vuelve justamente también una molestia para los liberales que permanentemente buscan identificar al comunismo con el totalitarismo burocrático. Por el contrario, sus horizontes es el de la democracia 1000 veces superior a la más amplia de las democracias burguesas, allí donde el pueblo trabajador pueda cotidianamente deliberar y decidir sobre los destinos económicos y políticos de la sociedad, planificando en forma democrática la producción y el conjunto de la vida. Los 80 años de la muerte de Trotsky se cumplen en un mundo conmocionado por las consecuencias de la pandemia, eso está claro. Quedaron en evidencia las consecuencias nefastas de las políticas de recortes, de los presupuestos de salud y la privatización a nivel internacional de los sistemas de salud. Pero la pandemia desencadenó no solo una crisis sanitaria, sino también una crisis económica y social de consecuencias duraderas. Ya hay millones de nuevos desocupados y nuevos pobres, y mientras que esto ocurre, algunos de los más ricos en nuestro planeta no han parado de acrecentar sus enormes fortunas. Ahí está el caso de Jeff Bezos de Amazon, el multimillonario, recontra multimillonario, Elon Musk, entre los magnates capitalistas más importantes. Es muy aventurado pronosticar que las rebeliones populares que sacudieron a numerosos países como Chile el año pasado no van a volver en forma aumentada. Cruzando la cordillera, uno de los paradigmas del capitalismo neoliberal fue puesto en cuestión por la acción de las masas. Lo mismo sucedió recientemente con las movilizaciones en los propios Estados Unidos, luego del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Muchos de los jóvenes declaran su preferencia por el socialismo por sobre el capitalismo. Los que se encuentran ahora en la primera línea de las protestas en Estados Unidos, donde se une la población de origen afroamericano con los jóvenes blancos que repudian el racismo, la violencia policial y del Estado en su conjunto. Es casi una obviedad decir que el mundo no será el mismo que antes a la salida de la pandemia.
Pero ¿en qué se convertirá? Se decidirá en el terreno de la lucha de clases, eso lo tenemos claro. En medio de la crisis que estamos viviendo, para intentar incidir en el curso de la misma, apropiarnos de las lecciones y del método expresado por Trotsky en el programa de transición, es una herramienta insustituible. Si algo ha evidenciado la crisis actual, es que sin trabajadoras y sin trabajadores la economía no se mueve, el mundo no se mueve. La clase trabajadora no ha desaparecido, está claro, sino que ha reconfigurado sus formas y cuenta con la potencia enorme, con la fuerza social enorme para poder doblegar al capital, a sus gobiernos y a sus estados. Aunque más precaria, es cierto, pero también más numerosa que nunca antes en su historia. Más expandida geográficamente, más femenina, más urbana y también en promedio más pobre y más multiétnica. En este marco, aprovechar este espacio para rendir homenaje a León Trotsky pretende ser un aporte no solo para que nuevos jóvenes y trabajadores conozcan el conjunto de su legado, sino también y principalmente para que sea la fuente de inspiración para los que luchan contra la opresión, para los que luchan contra la explotación en el mundo, máxime en momentos de crisis capitalista como la que estamos viviendo. León Trotsky, más vigente que nunca. Gracias, señor presidente.